Y ahora quiero que miremos un poquito acerca de la eclesia, desde, entendido desde el uso de esa palabra, eh, de manera que podamos ampliar un poquito más el sentido de lo que somos como iglesia y en especial acerca de la misión y la responsabilidad que tenemos como iglesia. Es básicamente el enfoque de este estudio es la misión y las responsabilidades como iglesia. Pero para eso quiero que pensemos en lo siguiente, el término iglesia, el término utilizado por el apóstol Pablo en el Evangelio de Mateo, es un término tomado eh, del griego y entendido de una manera más clara y más profunda en la sociedad griega, a la cual los primeros cristianos pues no eran ajenos, porque debemos recordar más bien que pues en el tiempo del Señor Jesucristo y en el tiempo de la iglesia primitiva había una fuerte influencia griega y había una fuerte influencia romana. Eso lo vimos en el módulo pasado, cuando estudiábamos todo lo que es la historia bíblica. Eh, entonces, entonces se hace necesario que pensemos en el término eclesia a partir del uso que hacían en Grecia de ese término. ¿M? Entonces voy a contextualizarlo rápidamente acerca de lo que es la composición de la sociedad griega, para podernos introducir a la idea que quiero transmitirles en esta noche. Entonces, la sociedad griega se componía de dos tipos de personas, unos los llamados ciudadanos y otros los llamados no ciudadanos. Los ciudadanos eran personas griegos que gozaban de plenos derechos. Ellos podían elegir, ser elegidos y podían participar de las grandes decisiones que afectaban a la ciudad. Y los no ciudadanos eran esa parte de la sociedad griega que estaba conformada por los esclavos, porque esta es una sociedad o era una sociedad esclavista, por las mujeres y por los extranjeros, de donde pues los esclavos obviamente por su misma condición estaban desprovistos de todo tipo de derechos. Las mujeres y los extranjeros tenían unos derechos, pero digamos, eran unos derechos restringidos, tenían una restricción en el uso y manifestación de sus derechos. Esa era la sociedad griega. Ahora, la palabra iglesia o la palabra eclesia en su contexto griego es una palabra que los griegos utilizaban para referirse a una asamblea de ciudadanos. Era una asamblea de ciudadanos. Es decir, que la iglesia, desde el entendimiento griego, era un órgano político en el cual residía toda la soberanía popular. Y por eso solamente eran los ciudadanos los que podían hacer parte de ese, digamos, de ese órgano supremamente importante de la sociedad griega. Las funciones de ese órgano eran vitales. Es como nosotros hoy en día entender nuestro Senado, nuestro Congreso, la élite política, los que toman las decisiones que afectarán la vida de nuestra nación. Entonces, en la sociedad griega, la eclesia eran los ciudadanos, ellos estaban llamados a ejercer una función, ¿cierto? A salir de la normalidad de la sociedad griega y a ser parte de esta asamblea. Ahora, esta asamblea tenía unas funciones vitales como funciones legislativas, funciones electorales, funciones de control de los cargos públicos, de nombrar cargos públicos, una función judicial, algunas funciones religiosas o sagradas, porque recordemos también que la sociedad griega, pues es una sociedad bastante
o era una sociedad bastante religiosa, aunque pagana, religiosa. Entonces, eh, digamos que en ese órgano o en esa asamblea recaía una cantidad de responsabilidades y recaía una cantidad de, mm, de privilegios también. Entonces, cuando esto es lo que significa eclesia, esto es lo que es la iglesia en eh, no como la conocemos nosotros, sino lo que significa en el contexto del uso de esta palabra. Y resulta pues que precisamente los autores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, tomaron ese término muy conocido en la sociedad griega y también conocido por los que iban a escuchar o a leer las escrituras que se estaban elaborando en ese momento en el que el Espíritu Santo inspiró a los autores de la Biblia a usar este término. Y esta idea, ¿cierto?, de este órgano tan importante, pues fue tomado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Este órgano exclusivo y vital para el desarrollo de la ciudad. Esa idea fue tomada para referirse a los primeros cristianos. Entonces, el impacto para ellos, pues, tuvo que ser grande porque, y lo que tenían que entender, lo que ellos como cristianos, ahora estoy hablando de los cristianos, que ahora estaban siendo llamados iglesia, el entendimiento que ellos debían lograr sobre aquello a lo que estaban siendo llamados, pues eh, no tenía que ser, o no podía ser cualquier cosa, cualquier entendimiento, no podía ser un entendimiento pobre de lo que estaban siendo llamados a hacer. ¿Mm? Entonces, los cristianos de ese momento, tanto individualmente como colectivamente, tenían que entender que estaban siendo llamados a ser iglesia. Amén. Si están conmigo hasta aquí, miren el llamado que se les estaba haciendo a ser iglesia. Entendamos entonces aquello que estaban siendo llamados a hacer. Esto no era un tema de que simplemente iban a ser un grupito. No, el término y el uso de este término les permitía entender el nivel al cual se les estaba llamando, la labor, la tarea a la que se les estaba llamando. Entonces, esta asamblea tenía que manifestar la soberanía de Dios. Ellos tenían que haber entendido que estaban siendo llamados a manifestar la soberanía de Dios. ¿Mm? Porque estaban siendo llamados de todo el resto del pueblo a salirse de esa normalidad, de esa vida normal del común, ahora a ser parte de la iglesia del Señor, en donde Él es el Rey supremo y soberano. Entonces esta asamblea está siendo llamada a manifestar la soberanía de Dios. Esta asamblea era una asamblea, estos cristianos, estos creyentes, esta iglesia es una asamblea que estaba siendo llamada a ejercer con autoridad y compromiso y responsabilidad la función que les había sido delegada por el Señor. Mire la responsabilidad. Yo todo esto lo estoy hablando para introducirnos a lo que es eh, la misión de la iglesia y las responsabilidades como iglesia. Entonces, esta era una asamblea que estaba siendo llamada no solo a esto, no solo a manifestar la soberanía de Dios, no solo a ejercer con autoridad, compromiso y responsabilidad lo que se les había delegado, se les estaba entregando o delegando, sino que además tenían que ser como la asamblea de los griegos en donde estos hombres ciudadanos eran sacados, ¿cierto?, para ejercer una función que afectara al resto de su sociedad.
Este mismo entendimiento tenía que permanecer en los primeros cristianos y tiene que establecerse en nosotros como iglesia, porque es el mismo llamado. Debemos ser como iglesia una asamblea que afecta su entorno, así como la eclesia del tiempo de los griegos era aquella que afectaba a la polis, al resto de la ciudad, y sus decisiones y determinaciones iban a influir en la sociedad. Ahora, nuestra función no es una función política, lo único que ni una función de esta tierra, de este mundo, pero tiene que ver con esta tierra y con este mundo. Entonces, cuando somos llamados iglesia, también debemos entender que somos llamados a afectar nuestro entorno y afectar el mundo de donde hemos sido sacados, el mundo de donde hemos sido llamados a salir fuera. Entonces, aquí es donde completamos el concepto, porque hace 8 días hablamos de que la iglesia somos nosotros los que hemos sido llamados a salir fuera del mundo, pero esto no se trata de salir del mundo y chao, no tengo ninguna responsabilidad, ni tengo ninguna misión, ni tengo ningún efecto sobre este mundo, ¿no es así? Miremos un poquito lo que nos enseña Mateo en el capítulo 5 versículo 13 al 14. ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Qué somos como iglesia? El Evangelio de Mateo nos dice en el capítulo 5 versículo 13 y 14, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, ¿quiénes somos? Somos la sal de la tierra. Pero como sal que somos, nuestra función es salar la tierra, salar este mundo. Dice el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. O sea, hemos sido llamados a salir del mundo, pero también hemos sido llamados a alumbrar el mundo. Hemos sido llamados a salir del mundo, pero también hemos sido llamados a salar el mundo. De hecho, la iglesia es debe ser tan influyente en el mundo en el que estamos, que es precisamente por causa de la iglesia que el mal no se ha desatado en el mundo como se podría desatar y como se va a desatar más adelante. Porque recuerde que cuando la iglesia sea quitada del mundo, sea quitada de esta tierra, será ese el momento en el cual el mal y la personificación del mal, como es el anticristo, se va a manifestar a plenitud. Claramente dice la escritura que al momento no se ha manifestado porque hay quien lo detenga, hay quien se oponga. ¿Quién? La iglesia. Esa asamblea de la cual usted y yo hacemos parte de manera individual y colectiva, que tiene que ser sal y que tiene que ser luz en el lugar de donde fue sacada. Entonces sí hay una misión y sí hay una responsabilidad que cumplir y que tenemos como iglesia. Ahora, estos cristianos a los que se les estaba llamando por primera vez iglesia, pues estaban recibiendo también un llamado que era algo eh, especial, era un privilegio y tenían que entender que así como un ciudadano en la sociedad griega era llamado para ser parte de esa asamblea o de ese ente político y gubernamental. Y eso era un título honorario, era un título, un lugar
de preeminencia, pues los cristianos de esa época, como nosotros en esta época, porque es el mismo llamado, también tenemos que sentirnos privilegiados. Y ese privilegio es el que debe ayudarnos a cambiar nuestra mentalidad y a renovar nuestro entendimiento de quiénes somos en este mundo y en esta tierra. Mire Efesios en el capítulo 2, versículo 19, lo que dice el apóstol Pablo en relación a esto que les estoy compartiendo. Efesios capítulo 2, verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Recuerda quiénes eran los que hacían parte de los no ciudadanos en mi introducción? Los extranjeros, los advenedizos, los esclavos. Pero el apóstol Pablo, acudiendo a este concepto también que, digamos, impregna un poco sus escritos acerca de la iglesia y hacia la iglesia, les está diciendo, ustedes ya no son extranjeros, no son advenedizos. Ustedes ahora son conciudadanos. ¿Se dan cuenta cómo comprender un poquito el contexto previo, lo que les estaba compartiendo inicialmente, nos ayuda también a comprender el impacto que estas palabras tenían o debían tener en los oyentes del momento allá en la iglesia de los Efesios? Y comprender esto también nos tiene que ayudar a nosotros a entender en nuestra época y en nuestra era lo mismo que ellos entendieron, que nosotros no somos ya extranjeros ni advenedizos, que nuestro llamado es hacer iglesia, que ahora somos conciudadanos con los santos. Es decir, hemos sido llamados a ser parte de ese pueblo exclusivo de Dios. Y como tal, pues debemos vivir y proceder y caminar cada día como iglesia. Y dice, y miembros de la familia de Dios, un lugar de privilegio. Eso es ser iglesia, ser llamados a salir de un llamado privilegiado. Y era lo que los cristianos de ese momento tenían que comprender. Y nosotros también. Estos cristianos estaban siendo llamados por Dios para una función vital, para un propósito especial, una función y un propósito que iba más allá de los intereses personales de esos hombres y mujeres que hacían parte de esa asamblea, como nosotros también tenemos que comprenderlo siendo iglesia. Hay un propósito y un llamado, hay una función vital como iglesia que va más allá de los intereses individuales de cada uno de sus miembros. Son los intereses de aquel que nos llamó. Son sus intereses. Así como esos ciudadanos tenían que ver por los intereses de la ciudad, de la polis en su momento, nosotros tenemos que ver a partir de este llamado como iglesia por los intereses del que nos llamó para afectar a este mundo, que es del interés del que nos llamó. No se le olvide que de tal manera amó Dios al mundo. Este mundo del cual Él nos está sacando, nos llamó a salir. Y que desde nuestra posición como iglesia tenemos que afectar. Es una responsabilidad. Es la misión de la iglesia. Miremos un poquito Filipenses en el capítulo 3, verso 12. Esta idea que también entrega el apóstol Pablo. Dice Efesios 3:12. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces, mire, aquí está una idea
aquí el apóstol Pablo nos entrega esa idea, ese pensamiento que tiene él y que tenemos que tener nosotros, de que por algo hemos sido llamados, por algo hemos sido alcanzados, por algo hemos sido asidos por Cristo. Y no es para nuestro propio fin o para nuestros propios deseos o para nuestros propios planes, para nuestros propios proyectos, sino para aquellos planes y proyectos de aquel que nos asió, de aquel que nos llamó, de aquel que nos sacó. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no soy perfecto, pero yo hago solo una cosa. Yo camino por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Entonces, mire que como iglesia tenemos una responsabilidad tremenda y tenemos que sacudirnos de esa, digamos, nociva idea de esos reinitos de cada quien y de esos propósitos de cada quien. Tenemos, y ahorita lo vamos a ver dentro de las responsabilidades como iglesia, que propender por la unidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que propender por el reino de Dios, porque sea el reino de Dios el que sea edificado y construido y no el reino de cada quien, ni el parecer de cada, ni las cosas al parecer y al gusto de cada quien. Esto también es muy importante que lo tengamos muy presente. Ahora, entonces, a la luz de todo lo que ya hemos hablado, ¿cuál es la misión de la iglesia? Bueno, ya vimos que definitivamente hay una tarea, hay una función, hay una misión y no podemos ser indiferentes a ella. Hay un llamado privilegiado al cual hay que responder, debemos responder. Y evidentemente la misión de la iglesia la encontramos en Mateo 28, 18 al 20, conocida por todos, pero aunque todos la conocemos, pocos realmente podrían llegar a decir que viven para eso. Yo no me incluyo en ese grupo, no sería capaz, pero trato de hacer mm, que esto se vaya convirtiendo en una realidad en mi vida cada vez más. Es decir, tratar de caminar en aquello o en la idea que tiene el Señor sobre todo lo que debemos hacer. Caminar por ese propósito del Señor por el cual fui asido, fui llamado. Entonces, leamos un poquito acerca de esta gran misión o esta gran comisión que le ha sido delegado a la iglesia. Entonces dice Mateo en el capítulo 28, versículo, leámoslo desde el versículo 18. Dice lo siguiente: ya habiendo resucitado el Señor Jesucristo, les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Lo que el Señor está diciendo aquí es que Él tenía ahora toda la autoridad y por esa autoridad Él está, que Él tenía, Él ahora está empoderando a esta asamblea, Él está empoderando a cada uno de los miembros de su iglesia para la misión, para la función que tenemos que desarrollar, que tenemos que llevar a cabo. Él está empoderando a la iglesia no para que sea indiferente al mundo que le rodea. El Señor mismo cuando oró por los suyos dijo, no oro, Padre, para que los saques del mundo, sino para que los guardes del mal. Entonces, ahora el Señor Jesucristo dice, tengo la autoridad y por esta autoridad que tengo, ahora los estoy enviando. Y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La misión de la iglesia. Y sobre estos tres versículos yo quiero hacer unas pequeñas observaciones. Y es que el único verbo que está en imperativo aquí, es decir, el único verbo que no puede dejarse de hacer. Acuérdense que los verbos son las acciones, es la parte de la oración que nos habla de la acción. Lo único que aquí no podría dejarse de hacer es hacer discípulos. Usted puede encontrar en las escrituras a Pablo diciendo, a mí el Señor no me mandó a bautizar. No sé si lo han leído, pero así es. Dice, yo no sé si he bautizado a alguno, pero a mí el Señor no me mandó a bautizar. No porque no tuviese que bautizar, sino porque el imperativo, lo que no podía dejar de suceder en ningún caso en el cumplimiento de la misión que él tiene o que él tenía como iglesia y usted y yo tenemos como iglesia, es el hacer discípulos. Amén. Mire lo que dice Gálatas en el capítulo 4, versículo 9, versículo 19. Vamos a leer Gálatas, capítulo 4, verso 19, dice lo siguiente. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es hacer discípulos? Es replicar a Jesús en otros. Es que la persona de Cristo, el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Pero también es que nosotros, con la tarea y la función que como iglesia se nos ha delegado, podamos llevar a otros al nivel de su maestro, podamos ayudar a que otros conozcan a Jesucristo y manifiesten la vida de Jesús en sus propias vidas. Y mire que el apóstol Pablo lo tenía tan claro que para él eso era casi como un parto, es decir, es algo eh, tan, es casi una agonía, es vivir casi en un sentimiento de agonía por alcanzar y por lograr ese objetivo. ¿Cuál? Mire, volvámoslo a ver, verso 19. ¿Cuál? El que Cristo se ha formado en ustedes, en sus hermanos, en aquellos a los que él estaba llevando en ese discipulado. Yo no sé, pero yo no he tenido dolores de parto porque Cristo se ha formado en ustedes. Pero es necesario tener esos dolores, es necesario que aprendamos que esto es una responsabilidad que nos tiene que doler el que otros no conozcan a Jesucristo, nos tiene que doler el que otros no vivan la vida que Jesucristo quiere y que el Padre tiene para sus vidas, nos tiene que doler. Al apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo sentía casi como un parto. Y esto, pues, las que lo entienden más profundamente, pues, son las mujeres. Yo ahora lo entiendo mucho mejor porque estuve en el parto de mi hija Verónica. Yo estuve ahí. No tuve los dolores, pero casi, casi. Y eso lo sensibiliza a uno tanto sobre lo que es un parto y sobre lo que es ser mamá y ser papá. Y quién sabe el apóstol Pablo de dónde pudo haber entendido lo que es un dolor de parto, pero usó esta figura para expresar lo que espiritualmente él estaba sintiendo en relación al ejercicio de su tarea, al ejercicio de la misión a la cual había sido llamado. Y esto tiene que tocarnos a nosotros también porque nosotros somos esa iglesia. Algunos han tenido dolores de parto por usted y por mí.
Algunos han tenido en la historia dolores hasta la muerte para que la palabra, por ejemplo, nos llegue, para que hoy tengamos la Biblia, para que hoy tengamos libertad, por ejemplo, de compartirla, de hablarla. Muchos han tenido a través de la historia de la iglesia estos dolores. Usted y yo, ¿en qué estamos frente a esto? Usted y yo, ¿cómo nos vemos frente a esto? Es importante que nos preguntemos esto. Romanos capítulo 8, verso 29. Leámoslo rápidamente porque empieza a írseme el tiempo. Romanos capítulo 8, verso 29 dice el apóstol Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mire, este es el deseo del corazón del Padre. Este es el deseo del corazón del que nos llamó a nosotros a salir fuera de la cotidianidad del mundo, de la normalidad del mundo, a su iglesia. Este es el deseo de Él, que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la misión de la iglesia es replicar a Jesús en otros, es llevar a otros a un discipulado verdadero, en donde su maestro no sea su líder, en donde su maestro no sea su pastor, si bien somos herramientas del Señor, pero solo somos eso, en donde, en donde la imagen que se forme sea la de Jesucristo en sus vidas. Ahora, ¿qué implica también esta misión de la iglesia? Implica la predicación del evangelio. No es solamente ser de testimonio, implica abrir la boca y hablar el evangelio. ¿Cuál? Pues el evangelio es salvación. ¿Para qué? Para que las personas se conviertan y lleguen a esa nueva vida, sean añadidas a la iglesia y el ciclo continúe y el propósito de Dios siga caminando. Mire lo que dice allá, volvamos a Mateo 28, dice Mateo 28 en el versículo 19. En la segunda parte del versículo dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor dice, vaya, hagan discípulos en todas las naciones y dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo, ¿qué es? Pues es una señal. ¿De qué? De que aquellos a los que estamos llegando, de que aquellos a los que la iglesia estaba alcanzando, estaban adoptando la fe, estaban abrazando la fe que se les estaba enseñando, estaban abrazando el sacrificio de Jesucristo y se estaban identificando con esa muerte y esa resurrección y por tanto procedían al bautismo. Esto me habla a mí de la implicación dentro de la misión que tenemos como iglesia de predicar el evangelio y de llevar a las personas a conocer a Jesucristo como ese Salvador, como su Salvador. Y este es el principio del discipulado. Por ahí inicia el discipulado, obviamente, por ahí tiene que comenzar. Y tenemos que movernos en esto, tenemos que ser, mm, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser valientes para compartir, para llevar a otros el mensaje de salvación. ¿Por qué? Pues porque esa es la voluntad del que nos llamó. Esa es su voluntad. En Ezequiel capítulo 18, verso 23, verso 32, capítulo 33, verso 11, tenemos claramente manifiesta la voluntad del Padre frente al perdido. Él no quiere que el perdido se, se, eh, se muera, que el perdido termine en la muerte eterna. Él no quiere que las personas mueran en condenación. Él lo que quiere es que ellos se arrepientan, se vuelvan. Pero, pero ¿en quién delegó el mensaje que puede llevar a las personas
a convertirse al Señor, a volverse al Señor en la iglesia. Dependerá de lo que hagamos como iglesia, dependerá del ejercicio de nuestra función en este mundo, que este propósito sea llevado a cabo, que este deseo del corazón del Padre sea llevado a cabo, que el sueño del corazón del Padre sea llevado a cabo, y eso implica que dejemos de pensar tanto en los sueños que como individualmente y colectivamente a veces tenemos, para empezar a abrazar el sueño del corazón del Padre que nos llamó a ser su iglesia. En estos tiempos en donde las predicaciones que se escuchan más que todo tienen que ver es con el desarrollo de tus sueños personales, nunca tocan el desarrollo de los sueños, del sueño de Dios. Y el sueño de Dios es uno, la salvación de los perdidos. Tan importante es que entregó a su Hijo Jesucristo. Tan valioso es ese, ese propósito, ese deseo, ese sueño del Padre, ese anhelo del Padre que entregó a su Hijo Jesucristo. Entonces, como iglesia, tenemos que ser fieles al que nos llamó y caminar en su deseo y en su propósito. Aunque para eso tengamos que sacrificar los deseos y los propósitos y los sueños propios, los nuestros. ¿Qué tal, ah? El llamado. El llamado es de responsabilidad. La salvación se nos ha dado por gracia, pero tenemos una responsabilidad. Por la salvación no tenemos que correr, ni Dios está esperando que nosotros hagamos alguna cosa en retribución a lo que Él hizo en la cruz. Él lo hizo por gracia y lo ha dado por amor, pero tenemos una responsabilidad como iglesia. Es un llamado supremo, es un llamado superior. Implica la enseñanza de los principios que hemos recibido, es decir, la transmisión fiel de lo que conocemos y recibimos de Jesús. Ahora, ¿cuánto conoce usted al Señor para que fielmente pueda transmitir ese conocimiento, ese carácter? Cuando hablo de conocimiento, no me refiero a cantidad de información, a algo mental, me refiero a algo relacional entre usted y el Señor. De tal manera que ese discipulado realmente termine, eh, termine siendo fructífero, es decir, sea efectivo, es decir, realmente termine siendo replicado ese carácter de Dios, del Señor Jesucristo en otros. Entonces, implica la enseñanza de los principios que hemos recibido, implica la transmisión de lo que conocemos como de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 12. Vamos a leer en el versículo 2. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es esa transformación del entendimiento lo que el apóstol Pablo perseguía en aquellos a los que les estaba hablando. Eso era lo que él procuraba con sus oyentes, que fueran transformados en su entendimiento, renovados en su entendimiento. Pero para eso, ¿qué tenía que usar? La verdad del Evangelio, la palabra de Dios, lo que él había recibido de parte del Señor, lo que él conocía del Señor. Nosotros podemos transmitir comunicar tal vez muchas cosas, muchos conocimientos, mucha letra,
pero transmitir muy poco del carácter del Señor. Y esto debemos cuidarlo. Debemos pedirle al Señor que nos ayude para que podamos transmitir sus verdades espirituales al espíritu de las personas y su carácter a las personas con fidelidad. Pero para eso tenemos que conocer a nuestro Señor, tenemos que conocerlo realmente. Y eso implica intimidad. Mire cómo termina precisamente Mateo 28. No es que lo haya dejado para el final porque quería darle un aliento a la iglesia, a los que estaba él comisionando. No, esta porción la está dejando allí para que sea lo último que escucharan y entendieran la importancia de su relación personal con el Señor Jesucristo para el desarrollo de la misión de la iglesia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Eso fue lo último que les dijo. Entonces, el desarrollo de esta misión que tenemos como iglesia implica intimidad con Cristo, pero también implica que si el Señor está con nosotros todos los días, en todo momento, implica que desde donde nos desenvolvamos, estamos llamados a ejercer esta función. Desde donde nos desenvolvamos, estamos llamados a llevar a cabo esta misión como iglesia, porque Él está con nosotros todo el tiempo. Entonces implica intimidad, pero también implica que todo es una oportunidad. Y desde donde quiera que usted se desenvuelva, como empresario, pues como empresario, como trabajador empleado, pues como trabajador empleado. Está llamado a cumplir con esta función como iglesia. No necesariamente tiene usted que convertirse en un líder, en un pastor, en un evangelista, no sé, en alguien que ejerce un ministerio o un servicio dentro de una congregación. Al contrario, cuando el Señor les dice, vayan, prácticamente lo que les está diciendo es, vayan y en su cotidianidad cumplan este llamado, vayan conversándolo. De hecho, el término es ir de hacer discípulos. Lo que se debe entender es que ellos debían ir conversando el evangelio, ellos debían ir charlándolo, charladito, en lo cotidiano, con el que tienes ahí al lado, con el que vas a estudiar, con el que em, el Señor pone ahí en tu camino, con el vecino, con el familiar, con todos, allí, en un proceso muy cotidiano, muy normal. Pero para eso se necesita intimidad y para eso se necesita que derribemos todos esos entendimientos de que no podemos hacer la obra si no estamos dentro de cuatro paredes, porque las cuatro paredes constituyen la iglesia. Error. Recuerde que en los griegos que hacían parte de la eclesia estaban siendo llamados del resto del pueblo, pero para afectar al pueblo, para ejercer la función impactando el pueblo, su misma nación, su misma ciudad. Entonces nosotros tenemos esta misma responsabilidad. Miremos un poquito lo que nos dice Marcos, el capítulo 3, verso 14. Dice lo siguiente. Dice, y estableció a 12, hablando de lo que el Señor Jesucristo hizo cuando llamó a sus 12. Pero mire para qué los estableció. Y esto es exactamente coincidente con la gran comisión, exactamente coincidente con el llamado y la función que tenemos como iglesia. Dice, y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él. ¿No se parece esto a, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Claro, es que Jesucristo
sigue estando en medio de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y así como Él se lo dijo a esos 12, Él nos lo dice hoy. Yo los llamé para que estén conmigo, intimidad, y para enviarlos a predicar. Ahí está, id por todo el mundo. Ahí está la gran comisión, mírelo, ahí los estaba preparando. Esta es una pre-gran comisión. Entonces, mire todo lo que implica esta misión que tenemos de replicar a Jesús en otros. Amén. Ahora, las responsabilidades de la iglesia. Vamos a mirar muy rápidamente unos textos porque definitivamente el tiempo no es mi mejor amigo. Ay, Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de atender algunas actividades que son bíblicamente establecidas, pero que además tienen la lógica con su misión. Mire, nosotros como iglesia no podemos sentarnos a pensar en las actividades que debemos desarrollar ni colectiva ni individualmente. Que todo lo que estoy diciendo, piénselo, recordando que iglesia es usted y soy yo. Pero como individuos y como colectivo, no podemos sentarnos a pensar en aquellas cosas y actividades que debemos desarrollar si estas no terminan por apuntarle a la misión que nos ha delegado el Señor. Si es para entretención, perdemos tiempo. ¿Para qué gastar plata y tiempo? Si es para enseñar ideas humanas, ¿para qué gastar plata y tiempo? Todas las cosas que hagamos tienen que apuntarle a a ese glorioso anhelo del Padre, de que Cristo sea formado en todas las personas a los que alcancemos, de que haya salvación, de que se predique el evangelio de salvación y de que se hagan discípulos y se les enseñe las cosas que el Señor ha mandado. Entonces, miremos, por ejemplo, Efesios capítulo 4. Y de ahí de esa lectura salen varias cosas. Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 al 15. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire, aquí está la misma idea del llamado, ¿cierto? De esa vocación, ¿m? Y de esa dignidad. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo tiene todos esos elementos allí cuando le habla a la iglesia? Ahora, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Una de las actividades, una de las cosas, una de las responsabilidades que tenemos como iglesia es esforzarnos por perseverar en la unidad que proviene del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por medio de la paz que nos une a todos. Ahí lo dice. Tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad y dejar de vernos como rivales las unas congregaciones con las otras congregaciones. Nosotros no somos del hermano Pablo y del hermano Tito y del hermano César y del hermano no sé qué. Nosotros no somos ni las personas ni las ovejas, son de nadie distinto al Señor Jesucristo. Y el reino que buscamos establecer y construir no es el reino de Pepito ni de Sutanito, es el reino del Señor Jesucristo. Y entendiendo esto, y que esta es la voluntad del Padre y a lo que el Espíritu nos debe guiar o nos guía, pues tiene que unirnos el vínculo de paz, tiene que haber paz. Y no puede ser que entre nosotros como creyentes nos veamos con recelo los unos por los otros y compitamos por las personas que hacen parte de las congregaciones o hagamos evangelismo de iglesia. Entonces, vamos y sacamos y camine que allá es más chévere y allí la música y allí tienen esto y aquí tienen lo otro. No, venga, nuestra tarea está enfocada es
allá en esa polis, en esa ciudad de donde fuimos sacados, en ese mundo de donde fuimos sacados y de donde fuimos llamados. Dediquémonos a ganar esas personas. Entonces dice el apóstol Pablo, sigue el verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces aquí ahora el apóstol Pablo está hablando de algo que nos fue dado, dones, dados por gracia, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ese verso 8, 9 y 10 conforman como un paréntesis. Pareciera que se saliera del tema. Si usted hace un paréntesis ahí y pasa del verso 7 al verso 11, lo va a entender mejor. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Parce al verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Cuál es ese don? ¿Cuáles son esos dones? Estos son esos dones que el Señor Jesucristo envió. ¿Para qué? Para ser usados para la edificación y la perfección y el perfeccionamiento de los santos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Mire, otra responsabilidad que tenemos como iglesia es identificar nuestros dones, los dones que nos han sido dados y usarlos para la edificación del cuerpo. Es otra responsabilidad. Usted y yo, iglesia, estamos dotados de unos dones que Jesucristo ganó para nosotros y nos son dados por el Espíritu Santo para cumplir el propósito del Padre y la misión que como iglesia tenemos. Ahora dice el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Otra responsabilidad, mire todo esto, verso 11 al 15. Crecer y madurar es una responsabilidad de la iglesia, en un colectivo y en el individual. Dios, el Señor, nos ha dado los recursos, por eso Él estableció a unos maestros, pastores, y ha dado los dones para que se pueda facilitar y promover el entrenamiento de cada uno de nosotros y de esta manera poder cumplir la misión. La, la iglesia se congrega para edificarse. Y, es y cuando nos congregamos es un campo de entrenamiento. ¿Para qué? Para ir al mundo. Eso es lo que sucede. Para eso Dios dio estos dones, los ministerios distintos, los distintos ministerios. Entonces, crecer y madurar también es otra responsabilidad. Es algo en lo que debemos esforzarnos también, por medio de los recursos que Dios ha dado para este fin. Ahora salte conmigo a Hebreos 10 y ya vamos terminando. Hebreos capítulo 10 y estamos hablando de la responsabilidad como iglesia. Dice, verso 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, animarnos entre todos. Esa es otra responsabilidad de la iglesia.
animarnos entre todos a cumplir esa misión, a enfocarnos en ese propósito. Esa es una tarea que tenemos, una responsabilidad que tenemos. Y el apóstol Pablo lo dice allí claramente en el verso 24. Estimúlense al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejando de congregarnos. ¿Cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras? No dejando de congregarnos. Mire, esto va a pasar. La pandemia se va a ir. Esto va a pasar. Y la nueva normalidad no es la iglesia virtual. La nueva normalidad no es que la iglesia ahora va a ser web. La Biblia dice, no deje de congregarse. Porque cuando usted y yo nos congregamos y tenemos que chocar el uno con el otro, y tenemos que soportarnos el uno con el otro, y tenemos que mostrarnos amor el uno por el otro, ahí en ese campo de entrenamiento, ahí en todo ese proceso, Dios se está manifestando al mundo. Ahí mientras nuestro carácter es formado entre todos nosotros, nos está dotando para manifestar el carácter del Señor al mundo. Entonces, animarnos, congregarnos, es otra responsabilidad que tenemos como iglesia. Hechos, Hechos capítulo 13, verso 2. Vamos a ver rápidamente, porque se me acabó el tiempo hace 5 minutos. Hechos capítulo 13, versículo 2. Mira otra gran responsabilidad que no podemos dejar de lado. Y, le, y está perfectamente enfocada con la misión de la iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos eran maestros y profetas ahí en la iglesia. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sabe cuál es otra responsabilidad de la iglesia? La responsabilidad de la iglesia es enviar misioneros y sostener misioneros económicamente, espiritualmente, enviarlos. Y esto es una responsabilidad que no podemos evadir como iglesia. Entonces, ¿cómo nos estamos viendo todos nosotros, cada uno de nosotros, frente a todas estas cosas? Cómo, cómo estamos nosotros desarrollando estas responsabilidades? Esto es una pregunta necesaria. Primera Timoteo 5:16, vamos a hablar de otra. Preocuparnos como iglesia diligentemente del débil, del necesitado y del desamparado. Eso es una función, es una tarea de la iglesia, es una responsabilidad de la iglesia. Si bien el Estado, por ejemplo, tiene ayudas y auxilios para el adulto mayor y todo esto es importante, mire que la Biblia dice a la iglesia que tiene que tener cuidado, por ejemplo, del huérfano, de la viuda, del extranjero, a la iglesia. Estas son cosas que Dios delegó como una responsabilidad a la iglesia. Y para esto, cuando pensamos en el colectivo, ¿cómo lo desarrollamos? Pues para esto es que sirven tus diezmos, bueno, tus ofrendas, lo que entregas, lo que das, y tu vida, mi vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, es para eso, es para lograr eso. Primera Timoteo 5:16 dice, vamos a ver, dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga.
Bueno, eso es la tarea de cada quien, ¿no? Si en su familia hay personas que están en debilidad, en necesidad, desamparo, no puede ser así, hay que hacer algo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá a Timoteo. Y le dice, y no sea grabada la iglesia, es decir, no le pongan esa carga a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, es decir, a fin de que la iglesia tenga la responsabilidad y la carga y el desarrollo de amparar a las que o a los que realmente necesitan esta ayuda, que no tienen de dónde más, que no tienen quien más les ampare y les tienda esa mano. Mire que el Señor está aquí delegando una responsabilidad que es social y va de la mano de nuestra vida espiritual. Amén. Y por último, cierro con esto. Otra responsabilidad de la iglesia, y me parece que esta es una responsabilidad tremenda, ataviarse para su encuentro con su prometido, arreglarse, embellecerse, engalanarse para su encuentro con el Señor Jesús. ¿Qué es eso? Practicar la santidad. Usted y yo ya somos santos. Hemos sido apartados del mundo y del pecado. Y Dios Padre nos ve en Jesucristo perfectos. Pero tenemos que practicar esa perfección que en Cristo tenemos. Practicar la justicia es ataviarnos para el encuentro con nuestro prometido. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al 8. Y con esto termino. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Estamos desposados. Nosotros ya nos casamos con Cristo. Lo que pasa es que Él no ha venido por nosotros. Pero en el desposorio ya hay un vínculo real. Ya estamos casados. Lo único que falta es que se cumpla el tiempo en el que el esposo lleva a su amada a vivir con él. Y en ese entretiempo, esa doncella, esa amada que somos usted y yo, la iglesia, debe embellecerse y debe engalanarse y debe vivir como, como es digno de la vocación con que ha sido llamada, practicando la justicia y practicando la santidad. Y a ella, versículo 8, se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Qué se le ha concedido? Que se vista de lino fino. Santidad, santidad, santidad. Es lo que el Señor pide para su iglesia. Es lo que debemos practicar. Lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Amén. Entonces tenemos una gran misión, iglesia, y unas responsabilidades muy, muy importantes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos vemos? Animémonos. Tenemos un camino por recorrer. Oremos.